Sí, profe. Sí, profe. Fabuloso. Bueno, la unidad 2, en realidad es la primera unidad del programa que tiene ejercicio, que tiene parte práctica. Entonces, como para ir avanzando un poquito, va a ser poco el trabajo de hoy, pero vamos a ir avanzando un poquito y le vamos a ganar de mano a la profe, que en la clase que viene, en realidad va a desarrollar el jueves todo el teórico de la unidad 1, que es solo teórico la unidad 1. Entonces le vamos a ganar un poquito de mano, porque si no nos aburrimos y se acaba la clase muy pronto. Entonces, después ella nos va a alcanzar fácilmente, porque a la parte que ya está entendida, que es muy fácil teórica, de la unidad 2, la va a pasar más rápido y nos va a alcanzar. Bueno, nosotros en realidad estamos por estudiar lenguajes formales. Es sintaxis semántica de lenguajes formales. Entonces tendríamos que distinguir entre lenguajes formales y lenguajes coloquiales, digamos. Los lenguajes formales son los, por ejemplo, los lenguajes de programación, los lenguajes que las reglas de construcción del lenguaje preceden, son anteriores al uso. A ver, cuando se inventó, cuando la gente empezó a utilizar un lenguaje para comunicarse, o cuando un niño empieza a aprender a hablar, no sabe las reglas del lenguaje, solamente lo utiliza para comunicar ideas. Y ese lenguaje, por ejemplo, el castellano, el inglés, el ruso, ese lenguaje es algo como vivo, como un ser vivo, algo que está evolucionando, que cambia todo el tiempo. Y las reglas se ponen, se adecuan a esos cambios. ¿Sí? En cambio, en los lenguajes formales, las reglas de construcción del lenguaje son lenguajes inventados por el hombre, pero no para comunicar cosas cotidianas. Son lenguajes como creados con un fin particular, específico. Supongamos el sistema Morse de comunicación. Es un método de comunicación, es un lenguaje, pero las reglas preceden al lenguaje. ¿Se entiende? No es que primero se apareció la ocurrencia espontánea de decir un sonido, identificarlo con un objeto, por ejemplo, con un sentimiento, con una idea, y luego se puso la regla. Es al revés. Primero se inventó la regla de cómo voy a representar esa idea. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? Chan, silencio total. Ah, ok. ¿Sería uno lenguaje formal y el otro? Más o menos, profe. No. Coloquial, digamos. Más o menos. A ver. Cuando los picapiedra empezaron a hablar, los hombres prehistóricos, ¿sí? Lo que empezaron a hacer es emitir sonidos que representaran ideas. Y entonces se hicieron entender, tenían intención de hacerse entender por otro, con un sonido. Emitió un sonido que representa una idea. Emitió,
Te voy a dar un ejemplo que no es cierto, por supuesto. Emitió el sonido mamá para representar la idea de madre. Y le mostró, señaló a la mamá y dijo mamá, y a otro señaló su mamá y dijo mamá, y todos entendieron que el sonido mamá representa a la progenitora mujer. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Sí. Bien. En cambio, hay otros lenguajes como los lenguajes de los aeropuertos, en donde yo quiero simbolizar a dónde queda el baño, o en las confiterías, los lugares públicos, que si yo quiero simbolizar a dónde queda el baño de mujeres, hay una convención, una regla que dice que si usted quiere indicar que acá hay un baño de mujeres, debe poner el dibujito que hay en todos los baños de mujeres, ¿vieron? O si quiere indicar que acá hay lugar para comer, confitería, restaurante, etcétera, tiene que poner un tenedor, un cuchillo y una cuchara. Eso es una convención posterior a la idea de comedor. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Es como si fuera un lenguaje gráfico inventado para comunicar dónde quedan los espacios públicos, los lugares importantes, como, sí, un lenguaje coloquial. No, no necesariamente precede al lenguaje formal. Lo que quiero decir es que en los lenguajes formales primero pongo las reglas, son como axiomáticos. Primero pongo las reglas y después se genera un lenguaje con eso. Y si quiero modificar el lenguaje, tengo que primero cambiar las reglas. Entonces puedo cambiar el lenguaje. En cambio, en el lenguaje coloquial, primero se habla. Alguien inventó que bondi quiere decir transporte colectivo de pasajeros, no sé, vulgarmente, ¿sí? Y entonces bondi, se empezó a usar bondi, 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 pero en el diccionario no salía bondi. 2 puntos, transporte colectivo de pasajeros. Y después la Real Academia Española, que es la que pone las reglas de nuestro idioma, decidió aceptar la palabra bondi como integrante, como vocablo integrante del lenguaje castellano. Y dijo que bondi era masculino singular y, ¿se entiende? Sustantivo masculino singular y todo eso. Las reglas las pone posteriormente la Real Academia. ¿Se entiende eso? Profe, algo así como significado y significante. Sí, sí, pero además de eso, las reglas de estructura, de que primero va el artículo, el sujeto, después el verbo, después el predicado, todas las reglas. Lo que quiero decir es que primero la gente empieza a decir las cosas de una manera, coloquialmente, se comunica de cierta manera y va evolucionando eso según el antojo de la gente, según los usos y costumbres. Y luego la Real Academia observa cómo se comunica la gente y dice, en nuestro lenguaje las palabras son estas y la forma de relacionar una palabra con otra debe ser así. Primero observa un lenguaje que ya existe y luego pone cuáles son las reglas. En cambio, en el lenguaje formal, primero se inventan cuáles van a ser las reglas y luego se genera un lenguaje a partir de esas reglas. Entonces, a ver qué me dice Ian. Ian es tu nombre de pila, ¿no es cierto, Richard? Ian Richard. Richard es el apellido. Ok. Ian dice, los lenguajes coloquiales son definidos con el tiempo y los usos que se les va dando. Y los formales son definidos con reglas específicas a partir de un lenguaje que ya existe. No, 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 no. Las reglas específicas son las que generan el lenguaje.
Ah, es Ian, no Ian, ok. Ian se dice tu nombre. Ok. La idea es, hay un lenguaje que se empieza a utilizar con los usos y costumbres. O sea, con la palabra bondi, la palabra, a ver, alguna otra palabra así más nueva. O, por ejemplo, el significado en mi época, porque para ustedes es una antigüedad de piola, esto es piola, digamos, o vos sos piola, ¿sí? Naye, no sé lo que es naye. Alguien que me explique qué cosa es eso. Eh, Es sí, como muy decir gracioso. genial. Ah, ok, Lo ok. dicen los chicos de ahora. Ok, es como piola, pero moderno. Claro. Bien. Entonces, bueno, naye, genial. Entonces, naye era una palabra que por el momento no está aceptada por la Real Academia, pero ya se usa y quiere decir eso, tiene un significado y un lugar en la oración predefinido de dónde lo ponen ustedes en el uso común. Luego, la Real Academia es altamente probable que con el tiempo acepte el uso de la palabra naye, que no sé qué es lo que es neyey, pero bueno, no sé si es lo mismo. Es una variación de la misma palabra. Ok, tomará la misma, tomará las dos, o tomará una u otra y la aceptará, la incorpora al lenguaje español. Y dice, esta palabra se usa en tal caso, es un adjetivo, es un sustantivo, se pone en tal lugar, etc. Le pone reglas, pero primero existió la palabra, que la creó el uso y costumbre espontáneamente, y luego hay un ente regulador que la acepta o no. Por ejemplo, ahora se puso, ahora no, hace un tiempo se puso de moda esto de hacer uso del lenguaje inclusivo, ¿vieron? Sí, o por ejemplo con expresiones LXD, que creo que la RAE inclusive había aceptado el XD como una expresión válida. Es un emoticón, igual una carita. Ah, no, el XD por emoticón, sí, eso no sé si lo acepto como palabra, pero lo que estoy segura es que la Real Academia escuchó a todas las personas que eran partidarias de utilizar lenguaje inclusivo y dijo, se expidió, no, no vamos a aceptar el lenguaje inclusivo y no forma parte del castellano y se acabó, digamos. Y aunque usted lo quiera usar, nadie le puede, si usted no lo quiere usar, nadie le puede obligar a usarlo porque en realidad no es obligatorio. Tampoco lo sancione si no lo quiere sancionar a su uso, digamos, o sea, no lo critique, no lo ponga como error de ortografía, pero en principio para nosotros sería un error de ortografía porque no existen los chiques, digamos. Para la Real Academia Española, por ejemplo, el uso y costumbre de hablar con lenguaje inclusive tipo los chiques no es aceptado. ¿Estamos? Y Profe, en puede ser cambio que lo en una hayan de esas la rechazado. palabra bondi sí, ¿eh? Dígame. Puede ser que lo rechazaron porque lo trataron como de imponer en vez de que surja de la sociedad, digamos, de que la gente lo empiece a usar de Eso, forma natural. eso mismo. Eso me parece genial. No sé cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Joaquín Esposetti. Joaquín. Joaquín ha dado en el clavo. La idea es, el lenguaje coloquial no viene por imposición. El lenguaje coloquial es espontáneo. ¿Cómo? Esos lenguajes que yo les llamo lenguaje coloquial, pero en realidad en el libro aparecen como lenguaje natural. Aparece espontáneamente. Los lenguajes naturales, que son los lenguajes con los que nos comunicamos vulgarmente todas las personas en el mundo, los lenguajes naturales son espontáneos, no por imposición de reglas. Después,
Por ejemplo, hay entes, para cada idioma hay un ente. Para el español es la Real Academia Española, o para el castellano, la Real Academia Española observa el uso espontáneo del lenguaje y fija, mirá, estas son las reglas que están usando ellos para comunicarse naturalmente. Las reglas describen al lenguaje natural. En cambio, en los lenguajes formales es al revés. No existe espontáneamente un lenguaje formal. Primero se escriben reglas para inventar un lenguaje. Y ese lenguaje responde a las reglas previas. ¿Se entiende eso? ¿Ahora sí? Entonces, si yo quiero crear un lenguaje de programación, que por ejemplo es un lenguaje formal, primero tengo que decir cuáles van a ser los símbolos que voy a utilizar, las palabras que voy a aceptar, que son palabras de ese lenguaje, y cómo voy a vincular una palabra con otra sintácticamente, qué significan. Todo eso tengo que especificar. ¿Estamos? Entonces, primero que nada, lo primero que debo especificar es el alfabeto que voy a utilizar. El alfabeto que voy a utilizar, digamos, son el conjunto de símbolos que van a formar mis palabras. Entonces, definamos como conjunto que es, o hablemos mejor que definamos, expliquemos cómo se puede, qué características tiene un alfabeto. Es un conjunto de símbolos, puede haber infinitos símbolos en un alfabeto. No, un conjunto finito de símbolos. Puede ser vacío el alfabeto y no voy a generar ninguna palabra, pero entonces debería ser un conjunto finito no vacío para tener símbolos para formar palabras. La concatenación, o sea, el hecho de escribir símbolos uno atrás de otro en cierto orden, la concatenación de esos símbolos van a ser cadenas, palabras, es lo mismo, cadenas o palabras de mi lenguaje. Después vamos a seguir un poquito más con eso, pero empecemos por símbolos, o sea, elementos del alfabeto y cadenas. A los símbolos, estos que tengo acá son alfabetos, son conjuntos de símbolos con los que yo quiero formar palabras. Son 3 alfabetos distintos. Esto es como decir el alfabeto de los rusos, el alfabeto de los árabes y el alfabeto de los españoles. Bueno, acá hay 3 conjuntos de símbolos distintos que son 3 alfabetos. A los alfabetos los solemos denominar, son conjuntos de nuevo, los solemos designar con letras griegas mayúsculas. Este es sigma, así que esta va a ser sigma sub 1, es un alfabeto. Y eso se le conoce como longitud de cadenas. No, la cantidad de símbolos que puse es la longitud de la palabra o la longitud de la cadena. A ver, Entonces acá la longitud de alfa es 3, porque tiene 3 símbolos. La longitud de beta es 4, la de gamma 5 y la de delta 6. Es la cantidad de símbolos que tiene una cadena. Como son conjuntos, los alfabetos estos son conjuntos, se pueden definir como se definían los conjuntos. ¿Cómo se pueden definir los conjuntos? Hagamos memoria. Eso ya lo han visto. Por definición y por extensión, ¿puede ser?
por enumeración o extensión y por propiedades. Por enumeración o extensión es lo mismo y por propiedades. Sí, Por profe. enumeración o profe. extensión, ¿qué quiere decir? Defino el alfabeto sigma sub 1 por enumeración o extensión. Y es nombre Contándolos uno por uno era. Seguido todos. de Ok, comas. ok. Sí, lo de las comas no hace falta decirlo porque en realidad yo cuando lo defino lo puedo definir oralmente. Cuando lo escribo por comas. Comprensión y propiedades es lo mismo, Ian. Por comprensión y por propiedades es lo mismo. Entonces, estos que están acá, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, están definidos todos por enumeración o extensión, pero los podría definir por propiedades. Podría decir, por ejemplo, tengo que nombrar una propiedad que afecte solo o que corresponda solo a los elementos de ese conjunto, pero a todos ellos. Entonces, podría decir para sigma sub 1, definido por propiedades, ¿qué cosa? A ver. ¿Cómo se les ocurre que podría? Serían y todas las letras del alfabeto. ¿De qué eh, alfabeto? claro, Las primeras 4 letras de qué alfabeto, de qué abecedario. del abecedario español. Vendría a ser. Ok. Las primeras 4 letras del alfabeto español. Entonces, esa sería una forma de definir por propiedades a sigma 1. Sigma 2 se complica porque es la tercera, cuarta y quinta letra del alfabeto español, pero también se podría. Y sigma 3, Y los que son menores a 0 y 1 menores. o mayores. O todos los elementos del alfabeto del sistema binario. Ese es otro. Los símbolos del sistema binario, bueno, me gustó esa. También podría ser los números enteros mayores o iguales que 0 y menores que 2. ¿Estamos de acuerdo? Cuando defino por propiedades, hay veces que esa propiedad se puede expresar matemáticamente con una fórmula. Franco me pone la unidad y el elemento neutro. Ese es un problema, porque el elemento neutro es el elemento neutro de una operación, Franco. Por ejemplo, el 1 es el elemento neutro de la multiplicación en los enteros. El 0 es el elemento neutro de la adición. O sea, habría que tener cuidado con eso, pero digamos, la parte de enunciar la propiedad hay que pensarla bien para que la propiedad efectivamente quede clara y cuando el interlocutor con el que te está comunicando lea tu propiedad o escuche tu propiedad, entienda claramente a qué elementos te referís, que no le quepan dudas. Si vos pones la unidad y el elemento neutro, se va a preocupar y no va a entender claramente de qué estás hablando. Joaquín dice, x tal que x pertenece a enteros y x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Perfecto. X tal que x pertenece al conjunto de números enteros.
Si eso quiso ser sigma 3, ese 3 no me gustó, porque si ya pertenece a sigma 3, chao, ya está. Pero vos estás definiendo sigma 3, entonces no me puedes decir que sigma 3 son los elementos de sigma 3. Lo del X es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 está bien, pero no sigma 3. ¿Estamos? Juan Martín. Claro, tiene que ser más específico, Franco. Y entendió Juan Martín. Bien, cuando yo puedo expresar la propiedad con una fórmula, como en el caso este de que pone acá Joaquín Esposetti, X tal que X pertenece, eso lo podría haber escrito con un símbolo también, a los enteros, y X es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, está dada la propiedad, es por propiedades o comprensión, pero en particular está dado por fórmulas. ¿Se entiende eso? O sea, por fórmulas, en realidad es un caso particular de por comprensión. Para cuando sea la propiedad, se puede expresar en fórmulas. Cosa que no siempre pasa. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces ya nos enteramos de que para un lenguaje formal, lo primero que yo debería definir es el alfabeto de símbolos que voy a utilizar y que ese alfabeto es un conjunto finito de símbolos y como se trata de un conjunto, lo puedo definir por enumeración, por comprensión o por comprensión o por ambos. Con ese, como son conjuntos, además, yo podría hacer operaciones entre ellos. ¿Qué operaciones conocen entre conjuntos? Intersección, unión, complemento. Perfecto. Y si yo hago la unión de alfabetos, por ejemplo, de sigma 1 y sigma 2, o de sigma 1 y sigma 3, cualquiera, o lo de los tres, quiero hacer la unión de los tres, ¿qué obtendría? Si hago la unión de alfabetos, ¿qué obtendría? La unión de conjuntos de símbolos, ¿qué me va a dar? ¿Otro alfabeto? Claro, me va a dar un conjunto mayor de símbolos, con mayor cantidad de símbolos. Ahí tenemos a un par de compañeros que han escrito, Joaquín lo ha escrito mejor formalmente que Juan Martín, pero la idea es correcta. La F está de más. Pero la idea es que si voy a obtener un alfabeto es un conjunto y tiene que ir entre llaves. Así es que podemos mezclar la idea de Juan Martín, que me puso correctamente los símbolos del alfabeto, con la de Joaquín, que no me puso correctamente los símbolos, pero los puso entre llaves. ¿Estamos? Debería ir entre llaves y sin la F. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Ok. Como me lo puso Franco, digamos. Además de la unión, ¿qué podíamos calcular? De conjuntos, de operaciones. Intersección serían los símbolos en común. Eso, la intersección de alfabetos, que sería el conjunto de símbolos que tienen en común, digamos, que pertenecen a ambos alfabetos. La intersección de dos alfabetos, el conjunto de símbolos que pertenecen a ambos alfabetos. Entonces, si yo quiero hacer la intersección de sigma 1 con sigma 2, ¿qué voy a obtener? Y eso es una... Eso ok, perfecto. ¿Y eso también es un alfabeto? Bien, es un alfabeto. Así que la intersección de alfabetos también me da un alfabeto. ¿Siempre me va a dar un alfabeto? Por ejemplo, si hago la intersección de sigma 2 con sigma 3,
¿Qué da esa intersección? Nada, vacío. Ajá, da el conjunto vacío. ¿Y el conjunto vacío puede ser un alfabeto que no tenga ningún símbolo? Sí. No, 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 no. Conjunto, un alfabeto es un conjunto finito, no vacío de símbolos. ¿Estamos? Bien. Así es que no siempre la intersección de alfabetos da un alfabeto, pero la unión sí. Ah, entonces ahora nos vamos a acordar de algo que vieron en álgebra, referido a las operaciones. Cuando yo defino una operación como la adición, la suma, le llaman ustedes, pero en realidad suma el resultado, la operación se llama adición. La adición en el conjunto de los números naturales es una operación cerrada. Sí, porque, perfecto, porque siempre existe en el conjunto de los números naturales un número que es la suma de otros dos. La sustracción en el conjunto de los números naturales es cerrada. No, No, porque puede dar negativo. claro, puede dar un número que no sea natural. Entonces esa no es una operación cerrada. Bueno, ahora llevemos ese conocimiento que tenemos a las operaciones que acabamos de ver con alfabetos. La unión de alfabetos ¿es una operación cerrada? Sí, porque siempre me da un alfabeto. Perfecto. La intersección de alfabetos ¿es una operación cerrada? No, porque a veces me da un conjunto que no es un alfabeto. Perfecto. Bien, así como pero si unimos conjuntos con un conjunto, pero no va a ser unión de alfabetos, Ian. Porque el que es infinito no es un alfabeto. No, no. Estamos hablando de operaciones entre alfabetos. Así es que nunca va a ser infinito. Ok. Así como hemos hablado de unión y de intersección, se podría hablar de qué otras operaciones. Complemento. Complemento o diferencia. Y entonces supongamos que yo hago sigma 1 menos sigma 2. ¿Qué voy a obtener? Todos los elementos de sigma 1 que no están en sigma 2. Ok. Por ejemplo, A, sí, sería A y B. A, B, C, D y E. No, no, no. Sigma 1 menos sigma 2 son todos los elementos que pertenecen a sigma 1 y no pertenecen a sigma 2. A y B. Eso, como dijo Alejandro. Alejandro lo dijo bien. En realidad Federico también, pero se olvidó la llave. Porque acuérdese que la diferencia de conjuntos es un conjunto. Así que tiene que ir entre llaves. Franco Ramiro. ¿Ramiro o Franco es tu nombre? Mi nombre es Ramiro, profe. Ok. Ramiro, me puse. En realidad pusiste todos los elementos de sigma 1 que no están en sigma 2, que no pertenecen a sigma 2, y los de sigma 2 que no pertenecen a sigma 1. Eso tiene un nombre, hay una operación para ese nombre, para eso. Pero no es la diferencia, se llama algo parecido, diferencia simétrica. ¿Se acuerdan de eso? Eso sería más bien algo de la lógica, Bruno, que no es de operaciones con conjunto, es una operación lógica.
Bruno. Había otra operación que se llamaba diferencia simétrica, que no la vamos a usar mucho, pero son todos los elementos que pertenecen al primer conjunto y no al segundo. Unión, digamos, todos los que pertenecen al segundo y no al primero. Bien. El complemento de la intersección podría ser. Sí, podría ser el complemento de la intersección. Efectivamente es. Bien. Bueno, de esa manera yo podría decir, digamos, todo lo que digo para conjuntos vale para alfabetos. Todas las operaciones con sus propiedades para conjuntos valen para alfabetos. Ahora veamos qué pasa con las cadenas. Hay otra operación que vamos a aprender hoy que se llama concatenación. Y la concatenación es simplemente la sucesión de símbolos, de un alfabeto, una continuación de otro. Concatenación, entonces, de símbolos de un alfabeto, ¿qué me da por resultado? Ya lo dijimos, ¿qué es esto? Palabra. Me da palabras o cadenas, que es lo mismo. Y la cantidad de símbolos que concateno me da que se representa así, me da por resultado la longitud de la palabra. Bien, ahí está el resultado de la pregunta esa. Ahora veamos, cuando voy a concatenar, también puedo concatenar palabras. ¿Qué pasa si concateno una palabra con otra? ¿Qué debería hacer para concatenar? ¿Qué era concatenar? Poner uno a continuación del otro, ¿sí? Bueno, entonces si voy a concatenar alfa con beta, ¿qué me va a quedar? Sería A, B, C, D, E, Eso mismo. Una palabra de largo 7 ahora, estas 3 y después estas 4 símbolos, en ese orden. Y si concateno beta con alfa, C, D, E, y A, B. eso. O sea, una cadena de la misma longitud, pero es otra cadena. Es decir, que la concatenación no es conmutativa. No da lo mismo concatenar alfa con beta que concatenar beta con alfa. Bien. Esto se llama, miren acá abajo, potenciación. La potenciación en realidad es una concatenación de alfa consigo misma tantas veces como lo indique el exponente. ¿Qué voy a escribir si quiero concatenar alfa con alfa? Perfecto. Entonces, ahí pongo el desarrollo de eso para que se entienda bien cuando lo lean después. La concatenación se suele representar con un puntito, tipo un por, pero acá no está multiplicando, en realidad quiere decir concatenar. Alfa concatenado con alfa, en lugar de alfa escribo A a B, concatenado con A a B, listo. Ahora veamos qué pasa cuando concateno alfa con delta. ¿Qué voy a escribir? Vaya, yo ya lo hice, así que traten de hacerlo ustedes, porque si no es muy aburrido que los haga todo yo. No, si lo subo, va a estar el resultado. ¿Cuál era delta, profe? Después lo subo. Alfa con delta.
Ah, ¿cuál es alfa y cuál es delta? Quiere ver, perdón. Claro, Ahí sí, está. sí. Alfa con delta. Ok. Bien, veamos ahora acá qué puse. La concatenación palabra que se obtiene colocando una a continuación de otro, ¿sí? Entonces, alfa con delta está alfa, acá está delta, la concateno, eso quiere decir concatenado, forma una única palabra. Ahora, este ya no se pone más. ¿Se entiende? Ese símbolo quiere decir concatenar. Ahora quiero ver qué cosa es beta a la -1. No, no, no. No existe raíz. No usamos raíz. Porque en realidad potenciación es concatenación. No hay raíz. Eso, a la -1 quiere decir la leo de atrás para adelante. Entonces, ¿cuál es beta? Habría que acordarse de cuál es beta. Ahí está beta. Beta a la -1, ¿cuál sería? EE y DC. Perfecto. Minuto que me estoy cebando el mate, se me vuelca el agua. Ya me quemé. Bien, ahí voy. Ahí vamos, ahí estamos. No es potencia, es la palabra refleja. La escribo, la leo de atrás para adelante. O sea, no lo ponemos como 1 sobre beta, nada de cosas raras de esas. ¿Estamos? Ahora veamos cómo hago. Acá ya lo tienen hecho para colmo, qué desgracia. Delta concatenado con alfa a la -1. O sea, la refleja de delta concatenada con alfa. Fíjense que acá tienen alfa y delta. Entonces puse acá delta concatenado con alfa. Primero delta hasta acá, concatenado con alfa. Y ahora la tengo que poner la refleja de esa. Entonces la leo, la escribo de atrás para adelante. ¿Se entiende eso? Sí. Ok. Ahora quiero, a ver. A ver si entendemos esta. Esta es beta concatenada con gamma. Después hago la refleja y después la concateno a esa refleja consigo misma. ¿Sí? A ver si ustedes lo pueden hacer solos. Y después vemos todos juntos, si les da igual. Les voy a poner en pantalla cuál es beta y cuál es gamma para que lo puedan hacer. ¿Cómo va? ¿Se puede o no se puede? ¿Cuánto es beta concatenado con gamma? ¿Qué largo va a tener? ¿Chan? De 9. Ok. Y escríbanmela ahí en el chat. Ajá. Ah, ya me puso el resultado final. Bueno, a ver, vamos de a poco.
Lo primero que tendría que hacer es concatenar beta con gamma. ¿Les dio eso, la concatenación, lo que está dentro del paréntesis? Sí, Ok, a eso le tengo que calcular la refleja. Lo primero que tengo que hacer es calcular la refleja, o sea, escribir eso mismo, ahí está, de atrás para adelante. Pero a eso está el cuadrado. Entonces lo concateno consigo mismo. ¿Se entiende? Bien. Ahora dice, define por enumeración los siguientes lenguajes sobre sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Esto es algo que es importante. Digamos, aprender a... yo les doy un lenguaje que está formado por símbolos D y E. Solamente por símbolos D y E. Puede estar hecho entonces sobre sigma 2. Sobre sigma 1 no, ni sobre sigma 3 no. Es un lenguaje hecho sobre sigma 2. ¿Y qué me dice esto? ¿Qué cosa sería D a la N con profe, N? ¿no podría ser también por sigma 1 por el hecho de tener una D? Pero no tiene la E. Ah, bien, 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 bien. Por eso necesito esto se llama expresión lingüística, digamos, o fórmula lingüística o algebraica. Lo único que hace es mostrarme el formato de las palabras. Todas las palabras van a tener letras D primero y letras E después, concatenadas. ¿Cuántas letras D? Mayor o igual que 0, dice el exponente. Quiere decir que al menos una letra D va a haber. O no. No, puede ser que no haya ninguna letra D. Porque dice que N puede ser 0. Si N es 0, quiere decir que hay 0 letras D. Pero dice M es mayor o igual que 2. Así que todas las palabras tienen por lo menos 2 letras E. ¿Hasta ahí estamos? ¿Puede repetir de vuelta, profe? Ok. Las palabras se van a formar con letras D y letras E. Ahora tengo que ver en ese orden, ¿no? Ahora tengo que ver cuántas. Bueno, letras D puede ser que no haya ninguna, porque acá dice que N puede ser 0, así de que no hay ninguna letra D. Pero M tiene que haber alguna, porque dice que por lo menos va a haber 2, por lo menos, mayor o igual, por lo menos 2 letras E. ¿Sí? Sí. Entonces ahora tengo que escribir por enumeración todo el lenguaje, no, unas cuantas cadenas, porque este lenguaje, ¿cuántas cadenas tiene? ¿Cuántas palabras tiene el lenguaje? Y no es finito. Este podría ser infinito. El lenguaje sí puede ser infinito. El alfabeto es finito, pero el lenguaje, finito no vacío. El lenguaje sí puede ser infinito. De hecho, usted puede armar con las palabras del diccionario infinitas, con las letras de nuestro alfabeto, infinitas palabras, perdón. De ahí a que sirvan o no sirvan es un problema aparte, pero como poder armar, puede armar infinitas. Todas las de largo 1, todas las de largo 2, todas las de largo 3, me refiero a tres símbolos del alfabeto español.
todas las de largo 4, todas las de largo 5. Después veremos si quieren decir algo, pero que las pueden formar, las pueden formar. ¿Sí? Bien. Así es que lenguajes infinitos sí existen, se pueden armar. Lo que no se puede usar es un conjunto de símbolos, un alfabeto infinito. Bien, entonces, ¿cuáles palabras, algunas, tiene este lenguaje L+1? Escribamos algunas. Ok. Ok. Bien. Yo entonces, acá he escrito algunas. Primero todas, he escrito todas palabras que tienen solamente letras E, para que quede claro que puede haber muchas, 2 o más, letras E, sin ninguna letra D que las preceda. Y después he escrito las mismas con una sola letra D, con 2 letras D, con 3 letras D, para que se note que puede variar solamente la cantidad de E o puede variar la cantidad de E y la cantidad de Ds. ¿Hasta ahí vamos? En realidad, Sí, sí. estrictamente, yo no puedo definir por enumeración al lenguaje L1 porque tiene infinitas cadenas, así que no puedo nombrar todas las cadenas. Pero bueno, como para darse una idea, el orden siempre tiene que ser primero D y después E. Sí, tiene que ser siempre así, porque la concatenación no es conmutativa. No da lo mismo concatenar primero D y después E que primero E y después D. Así de que sí, tienen que ir en ese orden en el que aparecen. Vamos al ejercicio 2, al B. A ver si pueden armar ustedes ese lenguaje. Los dejo un minutito que piensen. Y me construyan palabras para armar que pertenezcan al lenguaje L2. ACD, ok. Ok. Ajá, no, eso ya no me gustó, lo de la R. El AD solo tampoco me gustó. Lo de la R, se te debe haber ido el dedo, Sofía, porque sospecho que no quisiste poner la R, pero R no, porque R es un exponente, no figura, es la cantidad de letras A que va a haber, o la cantidad de letras D que va a haber. La AD tampoco me gusta porque tiene que haber siempre una letra C al medio. Así es que la AD no puede ser. Uy, eso de la A la décima no me ponga. Póngame las 10 letras A. Bien, lo que uno tiene que pensar, Valentina Pascuti, no me has puesto la misma cantidad de letras A que de letras D. Y fíjate que como tienen el mismo exponente, tiene que haber, igual que Pedro, es infinito, sí. La C tiene que estar siempre. Y tiene que haber la misma Francisco Ávila igual, eso no me gusta, porque tiene que haber la misma cantidad de letras A, igual que Eliseo no me gusta. No me gusta algunas de estas respuestas y otras sí.
A ver, vamos a ponernos de acuerdo. A ver, Juan Martín da Silva. Juan Martín da Silva sí me gustó. Ahí Eliseo me gustó más. Bueno, escuchen, miremos qué es lo que dice esta expresión. ¿Sí? El que más me gustó de todo esto es Juan Martín da Silva. ¿Por qué? Porque me lo puso como conjunto y un lenguaje es un conjunto de palabras, así es que eso me gustó mucho. Y además de ponérmelo como conjunto, puso siempre la misma cantidad de A a la izquierda de la letra C que de des a la derecha de la letra C. Porque acá dice que van a venir una cierta cantidad de letras A, por lo menos una. Después siempre va a venir una sola letra C y luego van a venir tantas letras D como había letras A. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien. Bueno, yo ahí he puesto unas cuantas. Así es que ojo con eso de poner distinta cantidad de un lado que del otro, ¿no? Porque tienen el mismo exponente. Vamos al último. ¡Wow! No quería que se vea el resultado, che. A ver, se va a ver igual, pero no importa. Vamos a ver si podemos ahí hacer el L3. 0 a la A, 1 a la 2A, con A mayor o igual que 0. Profe, esto puede resultar en el conjunto vacío, ¿no? No, el conjunto vacío no. Puede haber una cadena de largo 0, ¿eso me querés decir? Claro que no. Sí, ya vamos a hablar de la cadena de largo 0. Pero las otras, sí, esto está en la V. Esto está en el aula virtual. No se me vaya a mitad de clase porque después cuando les diga a todos si están presentes o no y usted se fue, yo le voy a decir que usted está ausente, ¿saben? Así que quédese hasta el final de la clase. Acuérdense que tengo que estar verificando todo el tiempo que estén. La única forma de ver eso es que al final de la clase también pida la asistencia y cosas así. El 0 ese del inicio no me gustó mucho, Joaquín. Ya vamos a hablar de eso. Bien, lo están tratando de solucionar con un vacío, cosas así. Ahí estamos. Ahora vamos a hablar de eso, para que nos quede re claro. Si A vale 0, si el exponente vale 0, quiere decir que las cadenas que empezaban con 0 no tienen un 0 adelante. No hay 0. Y tampoco va a haber 1 porque va a decir 2 a la 1 a la 2 por 0, 0. No hay ni 0 y no hay 1, no hay nada. Eso se llama una cadena de longitud 0. La cadena de longitud 0 se llama cadena vacía y se suele designar lambda. No, lambda. La letra griega lambda la usamos para la cadena de longitud 0 o cadena vacía. Existe la palabra de longitud 0 y esa palabra de longitud 0 se representa con lambda. Entonces la cadena más corta que voy a poner en este lenguaje L3 es la cadena de longitud 0, o sea lambda. Después cuando A vale 1, va a haber un 0 y después dos unos, o sea 0,11.
Cuando A vale 2, va a decir 0, 0, y después 4 unos. ¿Están de acuerdo con eso? Después va a haber 3 ceros y 6 unos, el doble de unos que de ceros. Bien, eso es lo que escribimos ahí. Lambda, que es la cadena vacía, para cuando A vale 0. Y después cuando A vale 1, cuando A vale 2, cuando A vale 3, y así sucesivamente. Ese es el lenguaje L3. O sea, un lenguaje puede contener una cadena de longitud 0. Y a esa cadena se le suele llamar cadena vacía. Lambda, perfecto. Y acuérdense que lambda se escribe así. Porque siempre escriben mal lambda. Genial. En realidad hay una cosa, yo lo estoy en Word. En Word hay una cosa que se llama insertar símbolo. Y ahí salen todas las letras griegas. También pueden usar eso. Bien. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno. Vos sabés que yo tengo muchos años y muchos años de computadora, de usar muchas horas diarias la computadora, y jamás me pude aprender los caracteres esos especiales alt, chingulito. Ah, es una cosa, no me los puedo acordar. Así que siempre hago insertar símbolo y busco ajá, tiene una tabla con los básicos. Ah, sí, eso sería práctico tener. Ah, win más puntos. A ver, voy a poner. Ah, pero me salen un montón de chanchaditas. Al lado, profe, están los símbolos, en el omega. Chan, ¿qué omega? Ah, ok, ok. Ah, mira qué práctico esto. Todos los días se aprende algo. ¿Qué apreté? Win punto. Bien, gracias. Todos los días se aprende algo. Mr. Richard. Ah, pero. Ian, yo decía quién es Richard. Bien. Vamos al que sigue. Ejercicio 4. Ahora vamos a aprender qué cosas son prefijos y sufijos de una cadena. Prefijos y sufijos de una cadena son subcadenas, pedazos. Subcadenas, prefijos a partir del inicio. Entonces uno tiene que decir de qué longitud. Por ejemplo, si yo tengo esta cadena delta, un prefijo de largo 1 es A. Otro prefijo, pero ahora de largo 2, es AA. De largo 3, AAC. El prefijo de largo 5, AACDD. Y si la pongo toda a la cadena completa, en realidad también es un prefijo, pero no se llama prefijo propio. Se llama prefijo nomás para generalizar. Pero en realidad la subcadena ya coincide con la cadena en ese caso. Entonces, tiene que ser de longitud menor para hacer un prefijo propio. ¿Se entiende eso?
No, cualquier longitud. Prefijo es una subcadena que empieza desde la izquierda de la cadena, digamos. Si yo quiero, por ejemplo, un prefijo de longitud 4, tengo que decir AACD. Ese es el prefijo de longitud 4. Prefijo de longitud 5, AACDD. Prefijo de longitud 1, A. Lambda, sí, es prefijo. De longitud 0. Pero se suelen llamar prefijo y sufijo. Sufijo, perdón, no dije lo que era sufijo. Sufijo es empezando de atrás. Sufijo es D, o DD, o DDD, o CDD, o sea, la parte de atrás de la cadena, pero no leyéndola al revés, leyéndola al derecho, pero la última parte de la cadena. Por ejemplo, yo me llamo Constable de apellido, ¿sí? Ble es un sufijo de longitud 3 en mi apellido. ¿Se entiende eso? Ok. Entonces ahora dice que escriba todos los prefijos y sufijos propios de esta cadena. Entonces ustedes escriban y después yo les muestro, porque si no, lo hago yo. Escriban todos los prefijos. Tiene que ser de largo 1, 2, 3, 4, 5, porque si ya pongo la última letra, ya no es propio. Es prefijo, pero no es propio. Prefijos y sufijos propios. Y los sufijos, eso está bien. Los prefijos también. Y los sufijos, ok. Ok. No, siempre tienen que tener los prefijos, empiezan al principio y los sufijos siempre tienen que estar al final. Ok, ok. O sea, siempre van a tener que tener 3 letras D. Hay alguien que me puso 2 letras D por ahí, ¿no? Había uno a Walter, ahí se dio cuenta Walter. Ok. Bien, ahí pongo prefijos, a ver si les coinciden. De largo menor a la cadena. Lambda es propio porque es de largo 0. Y los sufijos, tal vez podría agregar un lambda, pero no se justifica, ¿eh? Porque yo lo puse de prefijo. Y ahora pongan subcadenas que no sean prefijos ni sufijos. O sea, no tienen por qué empezar desde el primer símbolo y no tienen los sufijos por qué terminar en el último símbolo. Por ejemplo, correcto. Otra. Ok. Ahí he puesto yo. Miren lo que puse a ver si están de acuerdo. Acá están todos los prefijos y acá están los prefijos propios. Acá están todos los sufijos. Fíjense que cuando pido los prefijos o los sufijos, no los propios,
acepto la cadena vacía y la cadena completa. La cadena vacía también para los sufijos y la cadena completa. Pero los propios tienen longitud de 1, desde el 1 en adelante, y siempre tienen un carácter menos que la longitud total de la cadena. ¿Se entiende, Lucía? Bien. Bien. Ahora dice, define por extensión, mostrando al menos 10 cadenas en orden creciente de longitud. Pero yo a esto todavía no lo expliqué. Así que primero vamos a pensar. La intersección de alfabetos es un alfabeto, habíamos dicho. ¿Y qué cosa quiere decir eso? ¿Qué dice? A ver. Bruno, entiendo que te tenés que ir a trabajar, qué sé yo. Pero sí, suelo tomar asistencia y vos deberías tratar de estar en clase hasta el final de la hora. Yo no te voy a estar acosando, pero en realidad, a ver, como la facultad tecnológica se supone que tiene obligación de asistencia, uno no debería elegir un horario de clase en el que no puede cursar. Porque, ¿qué pasa si yo tomo parcial el día de hoy? Falta trabajar, llegas tarde, ¿qué hacer? Digamos, o sea, tu horario de clase no debería coincidir ni con el de trabajo, ni con el de otra clase, ni qué sé yo. Entiendo que puedes tener algún problema, pero si es todas las clases, la verdad es que no está bueno. Pero bueno, esta vuelta no hay solución, así que dejémoslo, pero trata de solucionar eso, Bruno, ¿eh? Ok, genial. No, no hay problema, Bruno, no es un drama, pero sería bueno tratar de organizarse para que no pase eso. ¿Por qué el propio tiene uno menos? Porque porque en realidad es una subpalabra. Le contesto a Juan Martín. Porque se define como prefijo y sufijo propio al que son subpalabras. Entonces, se supone que no es la palabra completa, tiene que tener uno menos. Si no, no es una subpalabra, es la palabra. ¿Estamos? ¿Sí o no? Juan Martín. Ok. Bien, este signo más quiere decir clausura. Clausura positiva quiere decir. Y también existe esto que se llama clausura, un asterisquito en vez de un signo más. La clausura positiva, digamos, y la clausura, que es esta, son muy parecidos. La clausura positiva es la unión de todas las potencias de los alfabetos desde la 1 en adelante. Entonces, si yo quiero hacer la clausura positiva, me pide de sigma 1 intersección sigma 2. Lo primero que debería hacer es ver cuál es la intersección de sigma 1, sigma 2. Miro, a ver, ¿quiénes eran sigma 1 y sigma 2? La intersección habíamos dicho que era el conjunto entre llaves CD. Entonces, siempre es entre llaves porque es conjunto. Entonces, acá me están pidiendo la clausura positiva de CD. Ahí lo escribo, ¿ven? ¿Y qué es la clausura positiva de CD?
es la unión de todas las potencias de 1 en adelante. ¿Sí? Ahí está, escrito. Clausura positiva de un alfabeto es la unión de las potencias crecientes de ese alfabeto, me comí la F, partiendo de la potencia 1. Así es que esto es el alfabeto CD elevado a la 1, unión el alfabeto CD elevado a la 2, unión el alfabeto CD elevado a la 3, unión el alfabeto CD elevado a la 4, y así hasta el infinito, así que pongo punto suspensivo. ¿Y esto qué me va a dar? Bueno, CD elevado a la 1 son todas las palabras de longitud 1 que puedo formar acá. CD elevado a la 2 son todas las palabras de longitud 2 que puedo formar con estos símbolos. Así que la clausura, y así sucesivamente. Entonces la clausura positiva es el conjunto de todas las palabras de largo 1 en adelante que puedo formar con los símbolos C y D. Eso es como si formara un enorme conjunto de palabras. ¿Se entiende eso? Qué silencio que hay, por favor. Bien, entonces ahí pongo, miren. C, abro una llave porque va a ser un enorme conjunto porque es una unión. La unión de conjuntos va a dar un conjunto. Primero las palabras de longitud 1, que son simplemente C y D. Ahora, todas las posibles palabras de longitud 2. ¿Están de acuerdo con eso? Ahora, todas las posibles palabras de longitud 3. Las de longitud 4 no las puse porque ¿cuántas son? 16, ya era como que era muy largo, así que dejé hasta ahí. Total, por enumeración, no voy a poder nombrarlas a todas. De todas formas, va a quedar punto suspensivo. Y ahí lo dejo, punto suspensivo, para denotar que este conjunto es un conjunto de infinitas palabras. Sí, es 2 porque hay 2 símbolos elevado a la n. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿qué cosa es la clausura positiva de un alfabeto? Un conjunto de palabras de longitud desde 1 en adelante. Palabras formadas por las letras de ese alfabeto de longitud 1 en adelante. Todas las palabras posibles. Y la clausura, no clausura positiva, miren, clausura es lo mismo, pero empezando desde la palabra de longitud 0. O sea que contiene lambda en la cadena Claro, vacía. claro, o sea que lo único que cambia es que contiene la cadena vacía. Ahora hay que ver quién es sigma 1 unión sigma 2. ¿Qué conjunto es sigma 1 unión sigma 2? Fíjense. El alfabeto va a ser A, B, C, D, E. ¿Están de acuerdo con eso? Ok. Ahora a ese A, B, C, D, E le tengo que hacer la clausura positiva. No, perdón, la clausura. Y si hago la clausura, tengo que poner todas las posibles palabras de longitud 0, de longitud 1, de longitud 2, de longitud 3,
que se pueden escribir con estos 5 símbolos. Esa es la definición de la operación clausura, Tadeo. La definición de clausura positiva de un alfabeto es la unión de las potencias de 1 en adelante de ese alfabeto. Es como si fuera la definición de una operación. ¿Se entiende, Tadeo? En cambio, si hablo de clausuras, no clausura positiva, clausura es la unión, igual que acá, de las potencias, pero a partir de la 0 de ese alfabeto. Entonces, si a partir de la 0 va a haber cadenas de longitud 0, todas las cadenas de longitud 1, todas las cadenas de longitud 2, todo unido. Ahí está. Esta clausura es la unión de el alfabeto a la 0, unión el alfabeto a la 1, el alfabeto a la 2, etc. Y acá escribí a la 0, quiere decir cadenas de longitud 0. Cadenas de longitud 0, lambda. Después acá, unión, cadena de longitud 1, A, B, C, D, y E. Ahora unión, cadenas de longitud 2. Acá están las cadenas de longitud 2. Hay muchas, porque son 5 símbolos ahora. Esas son todas las posibles. Y cadena de longitud 3, y no, esa puse unas cuantas nomás porque es muy largo. ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora hagamos la operación de concatenación de lenguajes. Cada palabra del primer lenguaje la tengo que concatenar con todas las palabras del segundo lenguaje. Sí, yo sé que voy medio, al principio suena medio como, wow, esto es un lío bárbaro, pero está bien que vaya de a poco, Tadeo, y cualquier cosa, como yo hoy voy a, creo que este es el último ejercicio, si no me equivoco, sí. Voy a hacer hasta este ejercicio E, vamos en el C, y después les voy a dejar uno como de tarea, para que piensen para la clase que viene. Al inicio de la clase que viene, lo primero que vamos a hacer es revisar este ejercicio. ¿Sí? Pero ahora miremos así dan una repasadita para la clase que viene. Tengo que concatenar estos dos lenguajes. Entonces voy a mirar el lenguaje L1, a ver qué cosa era el lenguaje L1. Ah, el lenguaje L1 era este de palabras todas de por lo menos 2 letras E, o esas mismas, pero precedidas por letras D. ¿Se acuerdan? A ese lenguaje lo tengo que concatenar con L2. L2 era este otro lenguaje que tenía siempre cadenas tipo ACD, pero a la C iba al medio y había tantas letras A como letras D. Ok, dice que lo concatene. Concatenar este lenguaje con este lenguaje es concatenar cada palabra de este lenguaje con todas las de este otro. ¿Voy a poder escribir ese conjunto? No, porque los conjuntos son infinitos. Eso mismo. Voy a poder escribir algunas cadenas como para, digamos, ir
mostrando el aspecto del conjunto, pero no todo, porque tiene infinitas cadenas. Entonces, yo puedo tomar, hay que concatenar en el orden que se pide L1 concatenado con L2, porque acuérdense que no se concatena en cualquier orden, no es conmutativa la concatenación. Entonces tomo la primera palabra, de L1, y la concateno con todas estas. Es decir, que escribo EEACD, EEAACDD, y todo esto, y todo esto. ¿Se entiende eso? Cuando Sí, termino profe. de concatenar la primera, tomo la segunda, triple E, y atrás le pongo esto. Después triple E, y atrás le pongo esto. Triple E, atrás le pongo esto. Y así, con todas. Ahora, supongamos que ya está, ya mostré que eran estas primeras cadenas seguidas de todas estas. Ahora tengo que poner DEE, ACD, DEE. Después puede mostrar cómo queda, pues. Sí, 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 pero Tratando te de quiero imaginar. mostrar cómo lo hago. A Sí, ver. sí, sí, sí lo voy a mostrar. Todo va a tener la solución. Ahí está. Ay, No están ordenadas las palabras, son palabras de ahí. Algunas empiezan con cantidad de E y otras empiezan con D. ¿Sí? Profe, y para este tipo de ejercicios, solamente ponemos un par de estas palabras, ¿o no? Porque si no son infinitas. No, un par no, porque un par es muy poquito. Unas No, cuantas bueno, más que un par. unas cuantas, sí. Sí, unas cuantas, no te digo un par, pero unas cuantas. Bien, gracias. Como lo hemos hecho en clase, siempre se va a pedir como lo hacemos en clase, no te preocupes. Ahora hagamos L2 concatenado con L1, ¿va a dar lo mismo? No, porque no es conmutativo. Así que ahora vienen primero las cadenas A, C, D, y después las otras, las E o D, E. ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende. Entonces ahí va, ahí lo muestro. Muestro unas cuantas cadenas. Ustedes pueden haber elegido otras cadenas, no importa, pero hay que ser coherente, digamos. Traten de que les resulte coherente. El último ejercicio del día. Queremos la concatenación de L3 con L3. ¿Y cuál era L3? Hay que mirar. L3 era este. Lo tengo que concatenar consigo mismo. ¿Qué querrá decir eso? Una potencia, nada más que con lenguaje. Ok, lo concateno consigo mismo. Quiere decir cada palabra de L3 con cada palabra de L3 atrás. Entonces tomo la primera palabra de L3 y lo concateno consigo mismo. O sea, la concateno con lambda. Lambda concatenado con lambda. ¿Qué les parece? Quedaría el lambda, lambda. Y sí, pero palabra vacía. Concatenado con palabra vacía, ¿qué va a quedar? Palabra vacía. Así que la primera cadena es ella misma. Después lambda concatenado con 0,11. Lambda concatenado con 0,0, 11, 11.
Lambda concatenado con esta, lambda concatenado con la que sigue. ¿Qué voy a obtener cuando concatene lambda con todo eso? La misma cadena. La misma cadena que tenía, no lambda. Voy a obtener solamente cuando concateno lambda con lambda. Pero la primera, entonces, cuando yo concateno lambda con todos, voy a obtener el mismo lenguaje L3. Así que las primeras cadenas van a ser las mismas de L3. Ahí están las mismas de L3. Ahora tengo que concatenar 0,11 con todas las cadenas. La segunda cadena tomo y lo tengo que concatenar con esta, con esta, con esta, con esta. ¿Se entiende eso? Luego tomo 0,011,11 y lo tengo que concatenar con lambda, con 0,11, consigo misma, con esta. Luego tomo esta y la concateno con lambda, con 0,11. Ojo, no repitan las cadenas. Porque yo concateno lambda con 0,11 o 0,11 con lambda, voy a obtener siempre 0,11. O sea, no hay que repetirlas. En los conjuntos no se repiten los elementos. Pero hay que poner todas las opciones. Entonces acá yo he obtenido primero todas las cadenas tal cual estaban. Después 0,11. Cuando lo concatene con lambda me queda 0,11 que ya está. Después lo concateno con 0,11. Lo concateno con 0,011,11. Al 0,11 lo concateno con el que sigue y así. Después tomo 0,11,11 hasta esta. Y la tengo que concatenar con todas. Al concatenarlo con lambda obtengo ella misma, no la voy a repetir. Al concatenarlo con 0,11 quedó esto. Cuando lo concateno consigo misma me va a quedar 0,11,11, 0,11,11, etc. Digamos, lo que uno pide, el 3, el 2 y el 3 verticales al lado de L, en el enunciado E. Esto es el lenguaje L3 elevado al cuadrado, o sea, concatenado consigo mismo. Por eso puse L3 concatenado consigo mismo. Bien. Bueno, esto va a haber que practicar un poquitín o releerlo un poquitín para la clase que viene de la unidad 1. Serían operaciones con cadenas y lenguajes. Para tenerlo fresco. Y en el práctico vamos a resolver este ejercicio que tengo como ejercicio extra para que ustedes lo hagan solitos. Les doy un alfabeto sigma 01 y defino dos lenguajes chiquitos. Miren, lambda 0 y 0,1, el lenguaje L1. Y el lenguaje L2 simplemente 0 y 1. Y ahora les pido que ustedes me escriban estas operaciones. Eso como tarea. Por supuesto, no soy sonsa, la tarea está resuelta en el aula virtual. Pero yo les aconsejo, si usted lo quiere hacer, lo hace, no lo quiere hacer, se lo copia. Yo le aconsejo que lo haga para practicar y después verifique, ahí están los resultados, así de que no es que tiene que ser un as y que le voy a poner nota, ni que me va a importar si se equivocó o no se equivocó. Lo que me interesa es que traten, les dejo uno para que ustedes traten de hacerlo por su cuenta
y me pregunten las dudas. Esta rayita quiere decir complemento, ¿saben? Bueno, ¿Hasta ahí vamos? Y con vamos eso bien. dejaríamos la clase de hoy terminada. Bueno, Entonces, vamos a hacer tarea ahora. bueno, no hace falta que sea ahora, pero tienen toda la semana. Entonces, la clase que viene, yo ya a esto, chau, no lo toco más y empiezo con lo que sigue de la misma unidad, que es otro tema que nada que ver, se llama derivaciones y tipo de gramática. ¿Estamos? Operaciones con lenguaje de cadena lo doy por terminado. Y si usted tiene dudas, cuando haga eso, el celestito, hay que hacerlo de tarea. Si no le sale, me pregunta. Si no lo entiende, está resuelto en el aula virtual. Está la solución. Este documento está en el aula virtual, así que está la solución en el aula virtual. Pero la idea sería que ustedes lo hagan por su cuenta y después miren si les salió bien. No que me lo traigan copiado en el cuaderno al cohete, porque no sirvió para nada, si la idea era que practiquen. Bien. Bueno, Profe, diga. disculpe, me queda una duda en uno de los ejercicios de clausura que Ok, está más arriba, creo dígame. que era el B. Hay, cuando en el segundo, donde está el conjunto que tiene las 5 letras, por ejemplo, en la combinación cuando está elevado al cuadrado, ¿no deberían ser 25 combinaciones? O sea, A, B, A, C, A, D, y después lo mismo con la B, con la C y así. Pero no da 25 eso. O sea, o con esas que ya están. Mira, para cuando esté elevado al cuadrado son cadenas de largo 2. Puede ser AA, AB, AC, AD, AE. B, B, ¿sí? O BA, BC, BD, BE. CC, CA, CB, CD, CE. Sí, no las puse a todas. Bien, eso era. DE. No son 25, pero ahí faltaban algunas, a eso me refería. Ok, sí, Perfecto. no están Ahí todas. está. Eso nomás. Gracias, profe. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no No, hay profe. dudas, si no hay más dudas, ¿no está el ejercicio extra en el PDF? Chan, ¿en serio? Lo agrego al PDF, entonces esta tarde al atardecer, porque ahora no puedo. Al atardecer lo agrego en el PDF, porque ahora tengo que ir a hacer otra cosa. Y entonces para la semana que viene ya lo van a tener recontra tiempo para hacer. ¿Estamos? Voy a anotar acá que ejercicio extra. De sintaxis. ¿Estamos? Bien, entonces esta noche Vamos, profe. voy a subir y al ejercicio extra lo voy a agregar y ustedes van a tener disponible a partir de esta noche tarde o de mañana para hacerlo para la semana que viene. ¿Quiere ver si entendió el ejercicio? ¿Quiere que le ponga de nuevo en la pantalla? ¿Algo? Bueno, ahí me dice Santiago que sí está, el otro me dice que no está. Pare que yo le digo si está o no está y listo. A ver. Qué macana que salí del aula virtual. A ver, esperen un minuto, deme un minuto. Ponga presente, sí. Mientras entro acá al aula virtual, ponga presente. Ay, qué suerte que entró rápido. A ver, ¿dónde está el documento? Ujú.
No, no está. El ejercicio extra no está. Así que ya lo voy a agregar. ¿Estamos? Sí, hoy verifiqué 3 veces, pero algún día podría verificar 5 veces, algún día una sola vez, algún día no verifico, pero usted tiene que poner presente cuando yo le digo. ¿Estamos? Ignacio. Ok. Bueno, hasta la próxima. Acuérdense que esta noche recién les subo el ejercicio de tarea. Profe, ¿le Bueno, puedo profe, mandar un nos mail vemos. o un mensaje por un Chao, tema profe, que no nos tiene vemos. que ver con la clase? Quédese un minuto, Fernando, y me lo cuenta oralmente. Que tenga Pues,